Ya está con nosotros Roberto Kachanowski para ayudarnos a comprender finalmente el dato del INDEC de ayer, dónde está la economía, qué pasa en los mercados, hacia dónde va la expectativa en términos de los próximos 6 meses en todo caso. Roberto, el gusto de escucharte, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, Roberto, el 3,4, ¿significa Sí. que la Argentina volvió a tener termómetro para medir la inflación? Mira, es difícil decirlo porque justamente tengo acá abierto en la computadora el parte que tienen, que informa el INDEC, ¿sí? Sí. Y ellos desde que, vamos a decirlo, intervinieron o Moreno metió mano en el INDEC, no publican más los precios sobre los cuales hacen las comparaciones. O sea, como ellos lo que te dicen es la papa varió, no sé, el 2%. ¿Sí? Pero no dicen de qué precio a qué precio pasó, digamos. Exacto. Antiguamente se publicaban los precios, aunque sea un precio promedio, un precio promedio ponderado, pero pone un precio, porque si no, el problema del índice tiene dos características. Una que tiene que estar técnicamente bien elaborada, y la otra es qué número le pones, lo que le cargas. Entonces, mientras no den la información de cuál es el precio de la papa, la lechuga, la carne, los servicios, etcétera, vos podés dibujar el índice como se te dé la gana. No es serio publicar un índice de esta característica, no sé si me explico. Sí, ¿en el mundo ¿Sí? hay algún indicador que se publique sin una base, digamos, demostrativa de precios como la Argentina de hecho hacía e hizo históricamente? Mirá, si te metes en el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos vas a encontrar datos, pero que ya te marea de tantos datos que te dan, ¿no es cierto? Además que no es tan complicado, porque el precio que van a cargar es el que le va a dar la variación, ¿correcto? Correcto. Entonces, a ver, ellos que manejan tantas planillas Excel para controlar los precios, lo único que tienen que hacer es poner un precio promedio ponderado. Dice, mira, si es nacional, en Catamarca la papa vale tanto, y ponderás, le das una participación porcentual a cada una de las provincias y sacas un precio promedio, ¿sí? Y la gente, bueno, dirá, está muy lejos, está muy cerca. Aún, igual te digo, en la época, ¿te acordás cuando en la convertibilidad la gente protestaba contra el índice de precios si no creía y decía que no? Bueno, siempre hay dudas sobre esto, pero hoy tenemos más dudas porque la información no es completa, ¿sí? Así que yo dudo de la calidad técnica del índice hasta que a mí no me den los datos que están cargando en el índice de precios al consumidor para decir cuál es la inflación. Claro, a ver, rige lo que la máxima periodística imprime, que es efectivamente lo que la información no da, el prejuicio cubre. Y si no tenés información respecto al precio promedio de tal o cual producto y tal o cual artículo, y solo tenés que la variación fue del 2, del 3, del 5, del 8, sí, lo que tenés es la presunción de que efectivamente en promedio aumentó eso, pero como no tenés el precio de referencia, no sabés contra qué se está midiendo ni qué está midiéndose. Mira, Paulino, te voy a decir, a ver, en forma muy poco científica, pero yo en el estudio almuerzo casi todo el tiempo las mismas cosas, ¿sí? Sí. Y tengo los tickets guardados. Cada tanto reviso, le digo a mi secretaria, a ver, tráeme. A ver, aumento de alimentos creo que les dio 4%. 4%, alimento y bebidas. 4%, sí. Ni por casualidad, en un mes, ni por casualidad les escribo ese número. ¿Sí? Y ojo que no como nada extraño, como, qué sé yo, mezclo una ensalada de atún con una jardinera por ahí, ¿sí? O un sándwich o cosas por el estilo. Y tengo los tickets ahí de cuánto es el precio de cada cosa. Y te puedo asegurar que por ahí tenés aumentos del 20-25% en un mes. Bueno, salvo esta salvedad, que no es menor y que es muy importante y medular. Los bonos ayer ajustados por ser bajaron y bajaron fuerte. El cronista plantea también en tapa que hay desconfianza respecto al futuro, que si bien hoy el gobierno respalda al INDEC, lo que podría suceder es que para bajar expectativas inflacionarias empiecen a trastocar los indicadores, salvo que la economía se frene y eso haga que efectivamente los precios morigeren sus alzas, para en su defecto ir camino a una inflación del 1% mensual. ¿Es un poco eso lo que vieron los inversores ayer o es demasiada deducción frente a un día y a la volatilidad que tenemos en los mercados? A ver, habrá que ver qué es lo que pensó cada uno, ¿no?, de los inversores, pero me parece que se entusiasmaron con el primer índice donde trataron de sincerar un poco más la inflación que venían informando. Como ese bono se ajusta por el índice de precios al consumidor y venía
de la paliza de años del 0,9, porque prácticamente repetían el número todos los meses, 0908, 0908, y ahora te están ofreciendo un ajuste mayor. Entonces, bueno, claro, el optimismo, el primer mes que publicaron aumentó, y ahora aparentemente dicen, a ver si me empiezan a dibujar el índice de nuevo para abajo, y el bono no es tan interesante. Ahí el problema que tiene el gobierno es que tiene que mostrar, en base a las paritarias que vienen ahora para el sector privado, creo que es en abril que empiezan, si mal no recuerdo. Sí, algunas ya, digamos. Algunas bueno, ya, claro. Algunas, sí, exactamente. Digamos que tenés los docentes, etcétera, pero la del sector privado empezará en abril. Tienen que mostrar una inflación, tienen que tratar de mostrar una inflación baja, porque el objetivo del gobierno es que los salarios crezcan menos que la inflación para licuarlos. ¿Sí? O sea, lo único que sabemos hoy es que vamos hacia un proceso de menos consumo y recesión. ¿Sí? Eso es un dato cierto. Ahora, casi cierto, salvo que cambiasen olímpicamente de rumbo, cosa que aún sería imposible porque perdió la credibilidad del gobierno y no lo podría reemplazar consumo por inversión. No, nadie creería en eso. Entonces, me parece que van a intentar buscar clavar el dólar en 8 y mostrar una inflación en baja para decirle, no, a mí no me pidan aumento del 35% porque la inflación está bajo control. No sé si me explico. Ese es el objetivo, ¿no? Y sobre todo cuando tengan que negociar los salarios, los empleados públicos provinciales. Que ahí te quiero ver, porque calcula que hay una masa salarial de los 24 provincias o 24 distritos de 540 mil millones de pesos. Si eso le metes el 25% de aumento, las provincias necesitarían recibir por coparticipación federal un 58% más de lo que recibieron el año pasado, un número imposible. Con lo cual, Roberto, la expectativa en consecuencia para este primer semestre definitivamente no está despejado en términos de reversión, ni mucho menos, aunque el gobierno camine hacia un entendimiento con el Club de París, aunque haga esfuerzos por cerrar el capítulo de los holdout, aunque termine cerrando el capítulo con Repsol y eso permita algún tipo de inversión adicional en la cuestión YPF, y pese a que el freno de la economía, fruto de la ortodoxia monetaria y lo que Fábrega ha hecho desde el Banco Central, pudiera eventualmente bajar el índice de precios a partir de una recesión o de una caída de los niveles de actividad económica, que habrá que ver cuál es el impacto social que ello conlleva. Pero digo, por más que el gobierno resista eso, vos no ves un segundo semestre, digamos, más venturoso que el que estamos transitando. No, porque en realidad lo que hicieron, desde el Banco Central es hacer lo mismo que se hizo en el Plan Primavera en 1988. ¿Te acordás que Alfonsín adelantó las elecciones, no es cierto? Sí, claro. Y bueno, ese Plan Primavera buscaba que el dólar se quedase quieto hasta mayo. Las elecciones se hacían en mayo del 89. En febrero, 6 de febrero, saltó todo, que era subir la tasa de interés. Lo que está haciendo el Banco Central, primero, yo no lo recomendaría nunca, pero por lo menos si lo vas a hacer, hacelo transitoriamente y mientras tanto una profunda reforma del sector público para eliminar el déficit fiscal y que después no tengas que emitir. El problema es que acá no se está haciendo esa reforma y el Banco Central, por dominar el dólar, así como lo está dominando, secando el mercado y pagando una tasa de interés del 30% anual, está acumulando una pérdida que en algún momento va a tener que pagar con emisión monetaria. No sé si me explico. O sea, pide plata, sí, claro, al mercado y anota. Calcula que del stock de deuda que tiene el Banco Central colocada en el corto plazo, ya al 30% con la tasa que está pagando, tiene un costo de no menos de 42 mil millones de pesos al año. Si eso lo vas haciendo todos los meses y lo vas incrementando, porque vas renovando capital e intereses, al final del periodo tenés una bola de nieve que se transformó en una luz. Entonces, no lo veo, la verdad es que creo que se está metiendo en un problema que están mezclando plan inflación cero de Helvar con plan primavera. Es una mezcla complicada como para poder dominar en el futuro, ¿no? Roberto, Moody's bajó la calificación y le bajó la nota a la deuda argentina en virtud de la caída de reservas, que ayer
fue de unos 100 millones de dólares adicionales, pese a que tenemos un marzo mucho más tranquilo respecto a el verano y en particular el mes de enero, que transitó un Banco Central que perdió hasta 2.500 millones de dólares de reservas. Sí. ¿Eso tiene que ver con el pasado del corto plazo o con la perspectiva futuro, la baja de la calificación de Moody's? No, yo creo que lo que Moody's está viendo es las inconsistencias de la política económica. En realidad lo que tú dices hasta ahora fue maquillaje. Cuando digo maquillaje te estoy diciendo, el dólar se quedó quieto en 8 por confianza o porque metieron una flor de tasa de interés y obligaron a los bancos a vender una buena parte de su posición en divisas. Son dos escenarios distintos, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, una cosa es que a vos te baja el dólar, por ejemplo, como bajaba en Uruguay o en Brasil, porque entraban divisas por confianza, inversión, etcétera, y otra como en la Argentina, que se te fugan los capitales y lo frenan, pero lo frenan de la manera incorrecta, a mi entender, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí tenés una inconsistencia muy grande que ellos deben estar viendo y que deben ver los números de fiscales que están, mal, más la distorsión de precios relativos que venís acumulando con la tarifa de los servicios públicos. Bueno, sabés el problema que tenemos con la energía, con el transporte, los subsidios que se gastaron 130.000 millones de pesos el año pasado, si mal no recuerdo. Sí, 131.000 millones o cosas por el estilo. Uh-huh. Y lo vas a tener, si eso lo corregís en un momento, o sea, si vos aplicás un tarifazo en un momento en que tenés caída del salario real, armás un conflicto social fenomenal. Y quiero hacer una aclaración de Capitanich, cuando el otro día dijo que es imposible, absolutamente imposible, eliminar todos los subsidios. No sé si leíste la noticia. Sí, absolutamente. A ver, esto va dirigido a Capitanich. Capitanich no lo paga el Espíritu Santo, los subsidios, no sale de la nada. Alguien lo paga. Que vos subas al colectivo y pagues $1 y los otros 4 salgan por impuestos o por emisión monetaria es otra cosa. Pero alguien los está pagando. Lo que ellos tienen que definir es quién va a asumir el costo de esos subsidios que hay que eliminar. ¿A quién le transfieren la cuenta? No sé si me explico, ¿sí? Sí, absolutamente. Y no se animan. No se animan porque tienen que decirle a la gente que hasta ahora, digamos, venía pagando impuestos y decir, bueno, mira, en realidad te voy a sacudir con un aumento de la energía, del agua, del gas, del colectivo, del tren, etcétera, que en el medio de una caída del salario real te va a hacer comprimir más el consumo. Roberto, hablando de declaraciones, ayer Kicillof dijo algo que me llamó la atención. Ni el sector más importador tenía por qué aplicar aumentos por suba del dólar. Hasta donde yo sé, cualquier manual de economía diría que si yo tengo un producto que importo y me devalúan el 25%, lo voy a pagar 25% más caro. Y si lo pago 25% más caro, venderé 25% más caro el producto, digamos. Sí. Cuando Kicillof dice eso, digamos, lo está diciendo en un intento por anticipar algún tipo de decisión en ese sentido del equipo económico, o finalmente se equivocó, se traspapeló, quiso decir otra cosa pero dijo eso, etcétera. Yo creo que Kicillof en realidad habla como un político y no habla como un economista. Si él estudió economía sabe que están las expectativas. Cuando vos tenés incertidumbre muy grande sobre el futuro y tenés que sacar del estante alguna mercadería para vender, tenés que tener idea de cuál va a ser el costo de reposición. Si yo vendo una caja de tornillos en 10 pesos y cuando me da los 10 pesos después voy a comprar esa misma caja de tornillos para ponerla en la estantería de nuevo, reponer mi mercadería, me sale 12, ¿sí? Entonces no puedo comprar la caja, ¿sí? Perdí un 20%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, a ver, bueno, el precio del producto no tiene que ver con cuánto lo pagaste hace 6 meses para tenerlo en la góndola, sino con cuánto lo vas a pagar después que lo vendas para reponer la góndola. Exactamente. Entonces, a ver, las expectativas inflacionarias, más las cambiarias, más el desastre que hicieron con la devaluación como le hicieron, etcétera, hace que la gente no tenga referencias de precios. Entonces, ¿dónde se refugia? Se refugia en la mercadería. Dice, mira, yo prefiero no vender o vender lo indispensable y el resto guardarlo para defenderme de la inflación, porque a mí me dan los precios y después con los precios no puedo hacer nada. O sea, no compro nada, pierdo mi capital de trabajo.
vendo todas las cajas de tornillos o de clavos que tengo en la estantería y después no tengo más nada para vender porque los pesos que tengo no me alcanzan para comprar y reponer la mercadería que vendí. Sí, digamos, me quedé sin capital de trabajo. Un proceso fácil de entender es que muchas veces uno compra un auto usado y cuando lo vende 3 años después por ahí lo vendió en la misma plata, pese a que lo usó durante 3 años, le hizo kilómetros, lo desgastó. El problema es que aumentó tanto el 0 kilómetro que el usado acompañó en parte, por lo tanto cuando vos lo vendiste en pesos, sí, cobraste lo mismo que vos pagaste hace 3 años, pero te alcanza para menos autos y para un menor nivel de auto del que te alcanzaba hace 3 años, digamos. Te doy un ejemplo sencillo. Suponete, alguien tiene una propiedad para alquilar. Dice, bueno, a ver, le saco en el año, no sé, el 3% de rentabilidad. ¿Cómo sacás eso? Y sumando los alquileres que cobrás y lo dividís por el valor de la propiedad. ¿Quién sabe cuánto vale una propiedad en la Argentina? No hay precio, decís vos. Y claro, o sea, hay muy pocas operaciones, los precios están distorsionados, ¿viste? No sabes. O sea, si vos ponés en venta tu casa, tu departamento, lo que sea, te van a tasar una cosa y vas a terminar vendiendo en otra totalmente distinta, seguramente. Roberto, ¿sí? ¿Vos comprarías hoy en ese contexto? ¿Vos crees que llegamos al piso en términos de precios? ¿Precios de propiedad? Sí. No compraría. Salvo un descuento muy grande. No, porque quedo ilíquido en un mercado donde no tengo referencia cierta de precio y tengo otras variables que están mucho más distorsionadas y que son más atractivas, ¿no? Por ejemplo, pero no te lo voy a decir cuál. Pero sabes cuál. Un plazo fijo del 28% anual lo haces. A 30 o 60 días. Al 28% anual. Sí. ¿Eso qué es? Vamos a suponer que son 2 puntos mensuales. Sí, 2 puntos y algo. Te regalo los 2 puntos y déjame dormir en paz. ¿Y bonos? Ojo que los depósitos a plazo fijo están creciendo. Sí, claro. Están creciendo. Porque contra un dólar supuestamente quieto, hoy tenés una tasa del 2,5% para dinero grande que te están pagando. Por lo tanto, es un 2,5% en dólares. Eso te muestra la inconsistencia del modelo. Porque la pregunta es, vos sos banco, me pagás a mí el 2,5% que medido en dólares te da el 2,5% en dólares, ¿sí? Eso es una tasa de rentabilidad en el año, no sé, del 40 y pico por ciento, cosa por el estilo. ¿Qué negocio lícito? Porque vos esa plata se la vas a tener que prestar a alguien, ¿correcto? Para que haga una inversión, digamos. Correcto. Y claro, si me pagás a mí el 2,5% en dólares, a alguien le vas a tener que cobrar el 3,5%, suponete, para tener tu ganancia como banco. Bueno, entonces ahí ya la tasa se te dispara al 55% anual en dólares. ¿Qué empresa puede pedir prestado a esa tasa de interés teniendo esa rentabilidad? No existe, salvo que sea narcotráfico. Entonces, cuando vos ves que la tasa de interés medida en dólares es disparatada, te das cuenta de que esto es un artificio. No sé si soy claro en lo que quiero transmitir. Solo mirando la tasa de interés que hoy se paga en los bancos, midiéndola no contra la inflación, sino contra el tipo de cambio que está quieto, decís, mirá, esta es una tasa de interés que es inconsistente con la inversión. Por lo tanto, el día que en algo tienen que usarla, ¿y qué la está usando? El Banco Central para esterilizar. Ese día, cuando tenga que devolver la plata a los depositantes, no va a tener la plata necesaria para devolver todo y va a tener que emitir. Esto es lo que estoy razonando y pensando hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. No sé si fui confuso en la explicación. No, fue absolutamente claro, digamos. Roberto, y respecto al tema energético en sí, hoy se conoce en los diarios que la producción aumentó finalmente energética, la producción hidrocarburífera, la producción de nafta en particular, que estamos en niveles récord, pero que alcanza solo el 90% del consumo doméstico, o sea que no queda plafón ni margen para exportar, y que es más, hay que importar igual 1 de cada 10 litros de nafta de los que vendemos en las estaciones de servicio en el país. Ahí tenés una perspectiva de que esa brecha se achique, de que no hagan falta tantos dólares para importar, que ha sido un poco el agujero medular en términos del comercio internacional que ha tenido la Argentina, compensado parcialmente por la soja y demás. O que finalmente pueda ampliarse. Mirá, a ver, no creo que suba mucho más la producción de combustible, porque para eso necesitas más refinerías y eso es inversión y hay que ver quién hace esa inversión, ¿no es cierto? Podría bajarte el consumo porque
Hoy llenar el tanque de un auto te saldrá 400, entre 400 y 500 pesos, dependiendo del auto, más o menos. Sí, sí, y un poquito más también. Y un poquito más también. Muy bien. Puede ser que disminuya el consumo, o sea, la gente use menos el auto por el costo de el combustible. Entonces, eso te llevaría a un menor consumo y por lo tanto la producción local podría llegar a abastecer el mercado interno por menor consumo, pero no por mayor producción. No sé si soy claro, ¿sí? Son dos cosas distintas. Una es, mirá, tenés más combustible y además exporto, si querés, pero aunque sea abastezco el mercado interno porque amplíen la capacidad de producción. Y eso no lo veo, porque no veo quién va a ser el kamikaze que ponga plata en un país donde no hay seguridad jurídica. Yo siempre insisto, y me voy a cansar de repetirlo, que no es solamente hacer cuentas en economía. Hay que mirar el contexto institucional. Y cuando vos ves escándalos como los que vimos el otro día del juez Ollarvide, decís, este país, con este sistema judicial, sin esta seguridad jurídica, no hay posibilidad de que pueda crecer, porque nadie pone plata en un país donde no están asegurados los derechos de propiedad. Roberto, lo último. Ayer volvió a escena Julio De Vido, y dijo, cuando el reparto se acerca al 50-50, al 50 y 50, siempre aparecen tensiones. ¿Cómo está el reparto hoy en la Argentina? Debe estar más o menos en eso, pero forzado. A ver, ¿cómo crecen los salarios? Los salarios en la economía crecen porque vos tenés inversión. Esa inversión te genera más demanda de trabajo, hay más productividad, va aumentando la demanda de trabajo, suben los salarios, etcétera, se puede consumir más, etcétera. Y entonces crece el salario y la participación del trabajador en el ingreso nacional. Acá lo que se hizo fue aumentar ese salario, forzándolo, o sea, subiste los salarios por arriba de la tasa de inflación y financiaste todo ese consumo consumiéndote el stock de capital. Tenés trenes dinero que tendría que haber ido a mantenimiento de los trenes se gastó en estimular el consumo y darle más salario a la gente, ¿correcto? ¿Eso a qué te llevó? A que los trenes hoy choquen y produzcan tragedias, o te consumiste el sistema energético, etcétera. De manera que lo que yo veo es que inevitablemente, te diría, por esta fiesta de consumo irresponsable que hicieron durante todos estos años, la gente va a tener que enfrentar una situación de menor salario y menor participación en el ingreso nacional, porque, no sé si habrás visto hoy, comenzaron ya los despidos. Vos sabés que la demanda de trabajo, o sea, lo que las empresas piden de trabajadores, según el índice de la Universidad Torcuato Di Stella, el índice de demanda laboral para Capital Federal y Gran Buenos Aires, está un 17% por debajo de marzo del 2002, que fue un año crítico. 17% por debajo, ¿sí? Entonces, primero, lo que vos tenés es menos turnos, después menos horas extras, después cerrar la fábrica. Hay empresas automotrices que no lo dicen públicamente, pero que están trabajando mucho menos turnos o menos días por semana. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador ese? Ese va a recibir menos salario porque cobra menos horas extras, etcétera. Pero además, cuando va a la casa y la mujer le dice, che, vamos a pintar la casa, y dice, no, ahorremos y esperemos a ver qué pasa. Y eso te lleva a un proceso recesivo más profundo porque cambian las expectativas, ¿no? Roberto, gracias como siempre. Placer escucharte. Un abrazo. Te mando un abrazo, ¿eh? Muy buena jornada.